¿Qué tal, comunidad? ¿Cómo están todos? Un placer saludarlos una vez más. En esta ocasión les traigo otro proyecto muy interesante de control de calidad, se podría decir, donde utilizaremos la placa Wemos D1 Mini totalmente abierta a nivel de software y de hardware que ya utilizamos en algunos proyectos del canal. Utiliza un módulo ESP12E basado en el SOC ESP8266. Si les suena familiar esto último, no es casualidad, ya que anteriormente hemos utilizado el mismo módulo en nuestro monitor de hardware Wi-Fi, el Wi-Pound y la lámpara de banquero con el firmware WLED, entre otros. Si no los vieron, por aquí arriba les dejo una lista de reproducción de estos proyectos si desean verlos. Nuestro proyecto consiste en construir un monitor de calidad de aire, la cual es vital para nuestra salud. Por eso se necesita un detector para la medición de la calidad del aire para mejorar nuestra calidad de vida. Muchas veces nos sentimos muy débiles al despertarnos por la mañana, incluso después de haber dormido bien por la noche. Esto sucede a veces debido a la mala calidad del aire en la habitación cerrada durante toda la noche. Este es un monitor de calidad del aire de bajo costo que puede monitorear la calidad del aire de una habitación utilizando el sensor MQ135. También mide la temperatura y la humedad de la habitación con el sensor DHT11 y muestra los datos en un display OLED. Y mucha atención, también nos muestra los datos en una interfaz web mediante WebSockets y envía los datos a ThingSpeak. Así que si desean aprender a crear un servidor web, controlar WebSockets y conectar su dispositivo a ThingSpeak, este proyecto es para ustedes. Sin ampliar más la introducción, vamos a analizar el diagrama esquemático que ya lo tenemos aquí. Bien, y los componentes que vamos a necesitar. Comenzando por la etapa de alimentación, tenemos un módulo regulador switching ajustable DSN Mini 360. Bien, lo vemos aquí en el diagrama esquemático y aquí lo estamos viendo al módulo, bien, cuya salida entrega una tensión de 3.3 voltios y hasta 1.8 amperios de corriente, más que suficiente para todos los componentes. Bien, aquí lo estamos viendo a este pequeño módulo regulador ajustable. La tensión la ajustan con este preset y por favor mucho cuidado, regulen la tensión de salida antes de conectar cualquiera de los componentes. Bien, porque si lo alimentan y la tensión de salida es mayor a 3.3 voltios, van a quemar los tres componentes. Todos en realidad, los cuatro. Bien, aquí abajo vemos que dice DSN Mini 360. Lo he soldado a un jack DC de alimentación, bien, de 5,5 por 2,1. Y del otro lado he soldado una pequeña tira de cabezales macho, bien, de 2x4 para conectar aquí los 4 componentes restantes que conforman nuestro proyecto. Bien. Luego tenemos el componente principal de nuestro proyecto, la placa Wemos D1 Mini, bien, que es esta que estamos viendo aquí, a la cual se encuentran conectados los siguientes componentes. A través del bus I2C, que son los pines D1 y D2 de nuestra Wemos D1 Mini, bien, este bus I2C se comunica con este pequeño display OLED, bien, de 128 por 64, 0.96 pulgadas, fondo negro, caracteres blancos, también los hay de caracteres azules, pero en este caso, este particularmente es de caracteres blancos, bien. Está basado en el controlador SSD 1306. Bien, a la entrada analógica A0 de nuestra Wemos D1 Mini
lo que conectamos es la salida analógica del sensor de calidad de aire MQ135, que lo estamos viendo aquí. En la parte de atrás, en los pines, vamos a tener un pin de salida analógico, bien, que dice A0, y lo vamos a conectar al pin A0 de nuestra Wemos D1 Mini, bien. Y por último, al pin digital de D4, bien, tenemos conectado nuestro sensor de temperatura y humedad de HT11. Bien, aquí ya el sensor se encuentra montado en un pequeño PCB que conforma un módulo, el cual ya posee una resistencia de pull-up y un pequeño capacitor. Bien, con estos 4 componentes más el módulo switching, esto es lo que conforma nuestro monitor de calidad de aire. Bien, como siempre, todo lo necesario para la construcción de este proyecto va a quedar en un enlace en la descripción del video, así que no se preocupen porque ahí van a tener el diagrama esquemático, la lista de componentes y todo lo que puedan llegar a necesitar. Bien, desde luego que no podía faltar para nuestro proyecto un gabinete impreso en 3D, bien, de autoría propia, sencillo pero funcional, el cual consta principalmente de 2 partes. Voy a quitar esto un momento. Como les decía, consta básicamente de 2 partes: la base, donde instalaremos el jack de alimentación, que es el que les mostré aquí en el módulo switching. Bien, esto lo vamos a montar en la base. Bien, y la tapa, donde instalaremos todos los componentes de nuestro proyecto: display, sensor MQ135, sensor de HT11 y Wemos D1 Mini. Bien, tenemos también 2 piezas pequeñas adicionales. Bien, una es el soporte, que es esta que tengo aquí en la mano, que sostiene el display. Bien, y la otra sostiene la placa Wemos D1 Mini. También, por supuesto, quedará publicado en Thingiverse y adjunto a los archivos del proyecto. Antes de interconectar todos los componentes, pasamos a la etapa del software. Vamos a cargar nuestro firmware en la placa Wemos D1 Mini. Para compilar el código fuente utilizaré la última versión del IDE Arduino. A la fecha de grabación de este video es la 1.8.19. Pero antes de lanzar el IDE vamos a instalar algunas herramientas y librerías. En primer lugar nos dirigimos a la siguiente URL, bien, y descargamos la última versión del plugin LittleFS File System Uploader, el cual nos permite empaquetar la carpeta de datos de nuestro sketch en una imagen del sistema de archivos LittleFS y cargar la imagen en la memoria flash de nuestro ESP8266. Bien, ya lo tenemos descargado. Aquí lo vemos. Ahora nos dirigimos a nuestra carpeta de proyectos Arduino y vamos a crear una carpeta llamada Tools. Bien. Creamos una carpeta llamada Tools y extraemos el contenido del archivo comprimido que acabamos de descargar. Bien, con esto ya tenemos este plugin. Lo que vamos a hacer a continuación es ya comenzar a descargar algunas librerías que vamos a necesitar. Bien, en primer lugar vamos a descargar la librería ESP Async TCP y también vamos a necesitar la librería ESP Async Web Server. Bien, en primer lugar vamos a descargar ESP Async TCP. Vamos a descargar el archivo zip. Ya lo tenemos descargado y ahora vamos a descargar la librería
ESP Async Web Server, que también la vamos a necesitar. Bien, descargamos el archivo zip de la misma manera que hicimos con el anterior. Y ahora sí vamos a extraer este contenido en la carpeta Libraries, bien, de que se encuentra dentro de nuestra carpeta de proyectos Arduino. Bien, vamos a extraer ambos archivos. Primero ESP Async TCP, vamos a renombrar esta carpeta, le vamos a quitar el sufijo master y ahora vamos a hacer lo mismo con la carpeta ESP Async Web Server, que también ya habíamos descargado. Bien, aquí tenemos Async Web Server y vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. Con esto ya tenemos descargadas estas dos librerías. Ahora sí lanzamos el IDE Arduino. Bien. Y además de estas dos librerías, más adelante vamos a agregar otras más, pero lo que sí tenemos que hacer ahora es agregar el núcleo ESP8266 a nuestras placas, el cual vamos a instalar de la siguiente manera. Nos dirigimos al repositorio también, bien, donde se encuentra este núcleo. Nos vamos rápidamente al índice de contenidos y hacemos clic en Using Boards Manager. Bien, vamos a copiar esta URL que tenemos aquí. Y lo que vamos a hacer ahora, la vamos a pegar en nuestra lista de tarjetas adicionales. Para esto hacemos clic en Archivo, Preferencias. Bien, y aquí donde tenemos el gestor de URLs adicionales de tarjetas, lo vamos a agregar. En mi caso ya la tengo agregada, es esta la primera que tengo aquí en esta lista. Bien, si no la tienen agregada, la agregan, hacemos clic en OK. Aquí hacemos clic en OK nuevamente. Y ahora sí nos dirigimos al menú Herramientas, Placa, Gestor de tarjetas. Bien, y a continuación se abre esta ventana que estamos viendo. Vamos a buscar el núcleo por su nombre. Bien, lo buscamos por su nombre. Y en este caso ya lo tengo instalado. Tengo instalada la última versión, la 3.0.2. Por eso aparece deshabilitada la opción de instalar. Pero en caso de que no lo tengan instalado, simplemente hacen clic en Instalar. Y con eso ya se agrega nuestro núcleo ESP8266. Además también vamos a necesitar agregar algunas librerías. Lo vamos a hacer usando el gestor de librerías desde Programa. Incluir librería. Administrar bibliotecas. Bien. Y aquí lo que vamos a descargar son las siguientes librerías. Bien, ya tenemos instaladas todas las librerías que necesitamos, pero antes de analizar nuestro sketch, necesitamos una cuenta en ThingSpeak. Bien, es gratis con ciertas limitaciones, pero para nuestro propósito no representa ningún inconveniente. Deberemos crear un canal con 3 campos. Bien, yo ya lo tengo creado. Vamos aquí a Settings. Bien, se llama MCA por monitor de calidad de aire. Y tengo el campo
1 que se llama calidad de aire, el campo 2 que se llama temperatura y el campo 3 que se llama humedad. Podemos crear hasta 8 campos por canal. Bien, además también vamos a necesitar el número de canal o Channel ID, que es este número que tenemos aquí arriba. Y también además vamos a necesitar la API key correspondiente al canal. Bien, con estos dos datos, el ID del canal y la API key, es todo lo que necesitamos para luego configurar nuestro sketch de Arduino. Bien, ahora sí, vamos a abrir nuestro sketch y vamos a comenzar a analizarlo. Bien, antes que nada, lo primero que les quiero mostrar es el contenido del archivo secrets.h. Bien, lo que tenemos aquí son datos de vital importancia, de lo contrario no va a funcionar nuestro monitor, o mejor dicho, no se va a conectar a internet. Tenemos en la línea número 1 el SSID, que es el nombre de la red. En la línea número 2 la contraseña de la red, el password, bien, que sin esto no podemos conectarnos. Y en la línea número 3 tenemos el nombre de nuestro dispositivo, que en este caso se llama AQ Monitor. Esto es porque lo vamos a utilizar con MDNS, o sea, Multicast DNS, y es muy útil para identificar nuestro dispositivo por una dirección URL en lugar de una dirección IP, que en este caso va a ser aqmonitor.local. Bien, luego tenemos en la línea número 5 el número de canal, que es justo lo que les mostré hace un momento en ThingSpeak, y en la línea número 6 la API key. Bien, estos datos lo obtienen de ThingSpeak cuando crean el canal con los 3 campos que les mostré hace un momento. Bien, y en la línea 8, 9 y 10 lo que tenemos es la configuración de IP, gateway y subred en caso de utilizar IP estática. Para este ejemplo vamos a utilizar IP dinámica. En otros proyectos ya vimos cómo utilizar IP estática. Bien, volviendo a nuestro sketch. Bueno, lo primero que hago es incluir librerías de ESP8266. Bien. Y luego ya comienzo a incluir las librerías que vamos a necesitar, que es el Async Web Server, el Async Web Socket, LittleFS, ThingSpeak y Arduino JSON. Y más abajo ya tenemos las librerías de nuestros dispositivos, del display, el sensor de HT11, el MQ135, y agregamos el archivo de credenciales, bien, el secrets.h. Y aquí sí ya tenemos las definiciones para el sensor. El de HT11 se va a conectar al pin D5. Aquí tenemos ya las definiciones para el sensor de calidad de aire. La dirección I2C del display. Luego tenemos el puerto del servidor web. Y aquí muy importante el intervalo, que es la frecuencia de actualización. En este caso se encuentra en 5 minutos. Y lo que voy a hacer para verlo mejor al ejemplo es dejarlo en 30.000. Bien. Para que sean 30 segundos. Bien, ahí es 30.000. Y aquí sí ya empezamos a crear nuestros objetos, el servidor web, el WebSocket. Bien, y ya también acá tenemos el sensor de HT, en fin. Esto es un logo, lo voy a plegar. Un logo que se muestra al inicio cuando recién encendemos nuestro monitor. Y antes de continuar les quería mostrar también la carpeta data, donde se encuentran los archivos correspondientes a la interfaz web que les había comentado, que se conecta al backend mediante WebSockets. Bien, eso lo tenemos aquí en la carpeta de Arduino. Aquí tenemos la carpeta Data o Data, como prefieran, en donde tenemos el index HTML
un JavaScript y una hoja de estilo, que es esto que tenemos aquí, que no tiene importancia, pero sí vamos a revisar el JavaScript. Bien, y aquí lo que hacemos, mediante un WebSocket Client en JavaScript, nos conectamos a nuestro servidor web en el ESP8266 y el cual le envía un documento JSON con la calidad, con el valor de la calidad leída del sensor de calidad de aire, de temperatura y de humedad. Bien, es muy sencillo, pero eso es lo que tenemos en nuestra carpeta data, que luego ya vamos a ver también cómo cargarla. Volviendo al sketch principal, vamos directamente a lo que es el setup y el loop. Bien, y aquí sí ya tenemos en el setup toda la inicialización. Acá vamos a mostrar en la línea 317, tenemos el show boot screen, que no, lo único que hace es mostrarnos el logo, no lo vamos a analizar en detalle. Luego en la 318 nos conectamos a la red Wi-Fi. Luego inicializamos OTA para poder hacer actualizaciones inalámbricas, bien, mediante Wi-Fi en este caso. Tampoco lo vamos a analizar en detalle. Y ahora sí vamos a analizar en detalle las funciones init WebSocket y también init init server, perdón. Bien, vamos a ver aquí en la 305 init WebSocket. Bueno, lo que hacemos es inicializar el WebSocket y añadir el manejador de eventos. Y en init server inicializamos el servidor web, le indicamos que busque el archivo index.html y en caso de no encontrarlo, que envíe el mensaje not found, o lo que es lo mismo, no encontrado. Bien. Luego, ¿qué más tenemos? Bueno, acá inicializamos el cliente de ThingSpeak, inicializamos el DHT y esta función sí la vamos a ver en detalle, que es gas sensor init. Bien, vamos a buscar esta función, la tenemos aquí arriba, y aquí sí, lo que hacemos es establecer el método de regresión, y lo que vamos a hacer en la línea 246 es configurar la ecuación. En este caso vamos a detectar la concentración de monóxido de carbono, bien, algo sumamente tóxico y peligroso, sobre todo en los meses de invierno. Inicializamos el sensor y luego vamos a esta función de Calibrate Gas Sensor. Pero antes les quiero mostrar en la línea 246 y 245 de dónde sale esto. Bien, porque se van a quedar pensando de dónde lo saqué. Bien, esto tiene que ver con la librería que instalamos, MQ Unified Sensor. Bien, esto lo van a encontrar en un ejemplo muy completo que viene con la librería, se los voy a mostrar rápidamente. Bien, vamos a la librería MQ Unified Sensor, a la carpeta ejemplos, y aquí nos dirigimos a la carpeta MQ135. Vamos a abrir este ejemplo con un editor de texto y aquí sí van a encontrar la explicación de lo que les acabo de mostrar. Bien, que aquí nos explica cómo debemos inicializar el sensor. Bien, aquí lo que tenemos es la regresión exponencial y los valores A y B dependiendo del gas del cual deseamos medir su concentración. Monóxido de carbono, alcohol, dióxido de carbono, tolueno, amoníaco, acetona. Bien, entonces de aquí obtienen los valores que les mostré recién en la línea 246. En este caso, como les dije, estoy midiendo la concentración de monóxido de carbono. Y luego sí ya acá más abajo nos explica cómo calibrarlo. Y acá lo que nos dice es que bueno, esta rutina lo que hace es medir la resistencia del sensor antes de ser precalentado y en aire puro, en aire limpio, bien, para establecer el valor de R0.
También nos dice que esta rutina no tiene que ser ejecutada en cada reinicio, sino que podemos leer el valor de R0 almacenado en la memoria EEPROM. Bien, bueno, en este caso, aquí sí lo estamos llamando en cada reinicio. Ustedes lo pueden luego configurar para almacenarlo en la memoria EEPROM y leerlo de ahí al valor. Y aquí sí lo que hacemos es calibrar el sensor de gas para una lectura precisa. Igualmente van a encontrar en la hoja de datos que este sensor alcanza su punto óptimo luego de 24 horas de funcionamiento continuo. Bien, o sea, debe ser calentado durante 24 horas. Es un sensor lento. Bien, bueno, volvemos al setup y ahora nos queda, bueno, la función de la línea 327, Show Data Template, es simplemente para mostrar algunas etiquetas en el display, nada relevante. Y aquí sí nos vamos a detener en la función Check Sensors, bien, que la vamos a buscar. Y aquí la tenemos. Bien, lo primero que hago es declaro un string que se llama output. Y luego, bueno, valores flotantes, current gas level, temperature, humidity. Luego también declaro un documento JSON, ya vamos a ver por qué. Aquí lo que hago es llamo a la función update de la librería MQ135 y hago una lectura del sensor. También hago una lectura de temperatura y de humedad. Actualizo el display. Bien, lo primero que hago es actualizar el display. Entonces acá en el documento JSON, en air le asigno el valor actual del leído del sensor de gas. En la librería de ThingSpeak, el setField, el primer campo, el 1, que era la calidad de aire, ¿se acuerdan que les había mostrado? Le establezco el valor actual. Luego me fijo si no hubo ningún error en la lectura del sensor de HT11, tanto de temperatura como de humedad. Actualizo el display con esos valores, así como lo hice aquí arriba con el valor del sensor de gas. Actualizo el display con estos valores, lo asigno al documento JSON y también lo asigno a los campos de ThingSpeak. Bien, finalmente actualizo la web enviando un mensaje por el WebSocket. TextAll es para enviarle un mensaje a todos los clientes conectados, de manera tal que si tenemos más de un monitor corriendo, se lo mandamos a todos al mensaje. Y ya lo vamos a ver en el ejemplo cuando hagamos la demostración. Y aquí actualizo ThingSpeak. Bien, los valores en ThingSpeak. Ahí los envío y si llegara a ocurrir algún error en la actualización de los valores de ThingSpeak, en la esquina superior derecha del display van a ver este símbolo. Bien, caret se llama este símbolo en inglés. Lo van a ver ahí, el famoso sombrerito, lo van a ver en la esquina superior derecha del display. Eso significa que ocurrió un error al actualizar los datos en ThingSpeak. Igualmente, siempre vamos a tener los datos actualizados en el display y en la interfaz web, porque eso funciona de manera local. Bien, en caso de no tener conexión a internet, van a ver el caret en la esquina superior derecha, pero en la interfaz web y en el display van a tener los valores actualizados. Bien, bueno, y finalmente en el loop lo que tenemos es aquí una función para ejecutar check sensors cada un cierto tiempo, que eso está definido en interval, que es lo que les mostré aquí arriba hace un momento, que estaba en 5 minutos y lo bajé a 30 segundos para que lógicamente lo podamos visualizar mejor cuando ya hagamos la demo. Bien, bueno, finalmente ahora lo que nos queda es cargar nuestro sketch. Para eso nos vamos a dirigir al menú herramientas, placa, y vamos a elegir en ESP8266 boards, vamos a elegir Lolin, Wemos D1R2 y Mini. Ahora vamos nuevamente a herramientas, buscamos Flash Size,
que lo tenemos aquí. Y vamos a elegir la primera opción, bien, de FS 2 megas o aproximadamente 1019K. Vamos a elegir esta opción. Bien, ahora nuevamente en herramientas buscamos Erase Flash y seleccionamos Sketch más Wi-Fi Settings, que en este caso, bueno, ya se encuentra seleccionada. Bien, y bueno, con esto ya tenemos todo listo y configurado para cargar nuestro sketch. Lo que voy a hacer ahora es conectar la placa Wemos D1 Mini. Bien, y nos dirigimos al menú herramientas y vamos a elegir el puerto. En este caso es DevTTI USB 0, que ya se encuentra seleccionado por defecto, lo cual está correcto. Y finalmente vamos a hacer clic en subir. Bien, ya tenemos cargado nuestro sketch. Normalmente aquí terminaría el proceso de carga, pero nos está faltando cargar la interfaz web, la página web que se encuentra en la carpeta data que vimos hace un momento, no sé si la recuerdan, pero para esto simplemente lo que vamos a hacer es elegir herramientas y seleccionamos ESP8266 LittleFS Data Upload. Hacemos clic. Bien, terminó de cargar la imagen de los datos y ahora sí, con esto ya tenemos todo terminado y listo, solo nos queda realizar el montaje. Ahora que ya tenemos cargado nuestro firmware en la placa Wemos D1 Mini, estamos en condiciones de continuar con el montaje de nuestro monitor de calidad de aire. Bien, aquí ya tenemos todos los componentes, tenemos el gabinete impreso en 3D. Realmente el montaje es muy sencillo, en cuestión de minutos lo pueden resolver, porque no se requiere prácticamente de ninguna soldadura, con excepción de el módulo de alimentación, esta pequeña fuente switching que tenemos aquí, que simplemente requiere de un poco de soldadura. Lo demás, todo lo vamos a interconectar. Bien, ya tenemos aquí, como les decía, el gabinete impreso en 3D. Y lo que tenemos que hacer para iniciar el montaje es el módulo de alimentación, esta fuente switching. Bien, vamos a quitar la tuerca y la arandela de presión del jack DC. Y simplemente lo tenemos que introducir de la siguiente manera y con esto ya quedaría montado. Bien, con esta arandela de presión y la tuerca lo fijamos y el resto de los componentes se instalan de una manera muy sencilla. Este componente es el único que va en la base y en la tapa, ¿sí? Van el resto de los componentes. Bien, tenemos el módulo sensor de temperatura y humedad DHT11 que se ubica de esta manera. Bien, para fijarlo vamos a utilizar un tornillo M3 de 10 milímetros con tuerca. Bien, luego el sensor de calidad de aire, el MQ135, que lo estamos viendo aquí, lo vamos a colocar de la siguiente manera y también lo vamos a fijar con dos tuercas M3 de 10 milímetros. Bien, por lo tanto vamos a necesitar tres tornillos M3 con tuerca para fijar estos dos módulos. Además, también al display lo vamos a ubicar de esta manera y lo vamos a sujetar con el soporte que tenemos aquí. Y para esto vamos a utilizar dos tornillos M3 con tuerca de 15 milímetros, que son estos que les estoy mostrando aquí. Bien. Y por último, la placa Wemos D1 Mini, que la vamos a colocar aquí en este soporte de esta manera. Y vamos a colocar esta tapa y la vamos a sujetar con 4 tornillos M3
bien, de 20 milímetros con tuerca. Por lo tanto, ya tenemos visto los tornillos que vamos a necesitar y cómo lo vamos a montar. Y la tapa, por último, la vamos a fijar a la base, bien, con 4 tornillos M3 de 10 milímetros también, sin tuerca. Así que necesitamos 7 tornillos M3 de 10 milímetros, de los cuales 3 con tuerca. Luego 2 tornillos M3 de 15 milímetros con tuerca y 4 tornillos M3 de 20 milímetros con tuerca. Bien. Luego, para realizar todas las conexiones, voy a utilizar cable DuPont, como este que tengo aquí, de 10 centímetros de longitud, hembra a hembra, y vamos a interconectar todos los componentes de acuerdo al diagrama esquemático que lo vimos al principio del video. Una vez que tengamos todo interconectado, ya estamos en condiciones de hacer la prueba final. Ahora lo que voy a hacer es fijar los módulos, conectarlos con el cable DuPont hembra a hembra, y les voy a mostrar cómo queda el ensamblado final antes de proceder a la prueba. Ya he terminado de montar todos los componentes dentro del gabinete y haber conectado todo de acuerdo al diagrama esquemático que se los mostré al principio. Igual aquí lo estamos viendo nuevamente. Bien, les voy a mostrar cómo ha quedado todo dentro del gabinete, porque realmente me encanta cómo ha finalizado el montaje. Miren, les muestro cómo se lo ve desde adelante. Hermoso realmente, me gusta mucho. Y por dentro, como verán, ha quedado todo conectado de una manera muy sencilla, muy prolijo también. Solamente unos cuantos cables. Como les decía, utilicé conectores DuPont hembra a hembra de 10 centímetros, bien. Y solamente a la parte de abajo he conectado la alimentación de cada módulo, bien. Como ven, aquí cada módulo ha quedado sujetado por sus correspondientes tornillos M3 de diferentes longitudes, como les mencioné hace un momento. Y ahora sí voy a proceder a cerrar el gabinete con los 4 tornillos M3 de 10 milímetros. Bien, lo voy a cerrar y sí, ya voy a conectar la alimentación en la parte inferior, en la base del gabinete, y comenzamos ya con la prueba. Finalmente tenemos terminado nuestro monitor de calidad de aire. Aquí lo estamos viendo. Ha quedado impresionante realmente. Me encanta. Y ahora sí vamos a proceder a la prueba. Bien, lo que voy a hacer es alimentarlo con una fuente de alimentación switching que provee una tensión de 12 voltios y una corriente de 1 amperio. Realmente la corriente es mucho más de lo que necesitamos. Y en cuanto a la tensión de 12 voltios, recuerden que internamente tenemos un módulo regulador switching de 3.3 voltios que alimenta a toda la electrónica. Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es conectarlo, que tome una dirección IP de manera dinámica, y luego sí ya pasamos a ver todo lo que es la lectura. Bien, lo voy a conectar. Bien, tenemos el logo de inicio, el buteo. Luego nos muestra la información de conexión, que es lo que estamos viendo en este momento. Y ya lo que nos está mostrando de forma inmediata son los valores, tanto el valor del sensor de calidad de aire como el valor de humedad y temperatura, que lo toma del sensor DHT11. Bien, ya ha tomado una dirección IP de manera dinámica, así que se las muestro.
Bien, ahí lo que acabamos de ver es la dirección IP asignada mediante DHCP en el enrutador que tengo aquí en casa. Y como les había mencionado, teníamos tres maneras de visualizar la información. Una, la que estamos viendo, que es en el display OLED, donde tenemos los valores de calidad de aire, temperatura y humedad. También les había comentado que lo podemos visualizar a través de una interfaz web mediante la LAN, mediante una dirección asignada por multicast DNS. Bien, no es necesario la conexión a internet. Si recuerdan, aquí en el archivo secrets.h le habíamos asignado a nuestro dispositivo AQ Monitor. Bien, entonces vamos a utilizar esta dirección para ver nuestra interfaz web. Vuelvo al navegador y aquí voy a escribir aqmonitor.local. Bien, y aquí ya lo que estamos viendo es una pequeña interfaz web en donde tenemos los valores que se obtienen mediante la conexión al WebSocket que está corriendo en nuestro ESP8266, y cada 30 segundos, como lo habíamos configurado, recuerdan, se van a enviar los valores por WebSocket, así que en cualquier momento, ahí estamos viendo, vamos a tener aquí los valores. En este momento tenemos calidad de aire 0,37, temperatura 26,79 grados, humedad 16%. Esto, por supuesto, lo podemos ver escribiendo en la barra de direcciones del navegador aqmonitor.local. No necesitamos de una conexión a internet. Y por último, también les había mencionado la conexión con ThingSpeak, bien, que lo vamos a ver ahora. Bien, aquí tenemos el canal que creamos al principio, monitor de calidad de aire, bien, y si hacemos clic, ya empezamos a ver los valores en las gráficas, bien. Vamos a ver un poco más esto. Y aquí tenemos calidad de aire cada 30 segundos. Recuerdan que se actualizan los datos. Ahí estamos viendo la actualización en vivo de la calidad del aire, la temperatura y la humedad. Tenemos, por supuesto, en uno de los ejes la fecha y la hora, y en la ordenada al origen tenemos los valores. Esto igualmente lo podemos ampliar, lo podemos ver un poquito más grande. Bien, lo mismo podemos hacer con el segundo campo de temperatura y también con el de humedad. Bien, y aquí ya estamos actualizando en tiempo real nuestra gráfica con las lecturas que nos proporciona nuestro monitor de calidad de aire. Bien, como les decía cuando habíamos analizado el sketch, en caso de que no se pueda actualizar ThingSpeak, van a ver el símbolo, el circunflejo, caret en inglés, o como se lo conoce comúnmente, el sombrerito. Lo vamos a ver en la esquina superior derecha del display. Si aparece ahí el sombrerito es porque no podemos conectarnos a internet para actualizar ThingSpeak. Eso puede pasar si está mal el ID del canal o la API key, o si directamente no disponemos de una conexión a internet. Bien, seguimos viendo cómo se actualizan los valores en las gráficas. Y ya hemos visto todo, hemos visto cómo acceder a través de la LAN. Tenemos también, por supuesto, siempre los valores disponibles en el display y también en ThingSpeak. Por último, les quiero mostrar que en caso de que decidan actualizar el sketch, por ejemplo, cambiando el intervalo de tiempo, probablemente para esta prueba lo deje en 30 segundos, pero probablemente para el uso diario lo deje en 15 minutos o media hora para actualizar los datos en ThingSpeak. Bien,
para cualquier cambio que quieran hacer en el sketch, como les decía, simplemente como tenemos activado OTA, bien, las actualizaciones a través de Wi-Fi, cuando hacemos clic en herramientas, vamos a puerto y como ven, aquí podemos elegir AQ Monitor, que es nuestro monitor de calidad de aire, y lo que nos aparece abajo es la lámpara de banquero del video anterior. Seleccionen, por supuesto, AQ Monitor, no vayan a subir el firmware a algún dispositivo que no sea el monitor de calidad de aire. Bien, bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado, que les resulte útil, que lo hayan disfrutado tanto como yo. Realmente ha quedado muy bien el monitor. Me gusta el resultado final. Por supuesto, en la descripción del video les voy a dejar absolutamente todo lo que pueden llegar a necesitar. Si me olvido de algo, en la caja de comentarios me lo mencionan y actualizo los enlaces o subo alguna otra cosa que estén necesitando o que me haya olvidado por uno u otro motivo. Esto ha sido todo. Les dejo un abrazo enorme y próximamente nos estaremos encontrando en otro video. Saludos.